los colegas, mis reflexiones iban un poquito más centradas en el aula, no en la política, pero, y como yo soy un poco más divagador, voy a compartir con ustedes una presentación rápida que me ordena principalmente a mí. ¿Ah? Eh, sí, eh, creo que ahí, ¿están ahí o no? Sí, ya. Ya se ve tu escritorio. Espérense. ¿Qué están viendo el escritorio? Sí, Con muchas cositas, entonces no estoy compartiendo lo que debo, perdón. Eh, ahí ahora aquí vemos. no, ya, listo. Bueno, yo quise reflexionar de aprendizaje y un poco, igual que José Luis, ¿no? Tratando de dialogar con ustedes, me quedé con, voy a mostrar la diapositiva que tenía al final, así que voy a hacer el acto rápido de irme al final. Con estos dos elementos yo creo que reflejan un poco lo que construir y cómo hemos ido nosotros enfrentando nuestro trabajo. Recuerdo aquí Pablo Neruda, ¿no? Nuestro premio Nobel, nuestro segundo premio Nobel, ¿no? Que ahí en Canto General le ponía traer la copa de esta nueva vida, vuestros viejos dolores enterrados y suben a ser conmigo hermanos, ¿no? En ese acto libertario que a muchos no. Sin embargo, en el último tiempo hemos visto un problema en esto, ¿no? Porque parte de la premisa y un poco llevando todo lo que se ha conversado de cómo se toman decisiones y los profesores corremos para tratar de llegar a la nueva, ¿no? O a la reforma nueva o al STEM o al uso. Eh, esta frase parte de la premisa que Neruda ya nació y entonces llama a los demás a nacer con él. Y nos ponen una simetría que muchas reformas educativas ha tenido, ¿no? El grupo que la levanta y los demás tiraremos la mano de la mejor manera para, aquí en Chile, en esa semana que se hace en enero, cuando cerramos el año escolar, ese curso de una semana en que todos los profesores debiéramos quedar muy a caballo de la nueva reforma, de las nuevas ideas, ¿no? Y tratar de subir a nacer como el grupo que definió la reforma, que dice que es lo que viene, STEM, aprendizaje profundo, lo que sea, lo definió. Y un poco el trabajo que hemos hecho nosotros, nuestro otro poeta, este no obtuvo el premio Nobel, no, Nicanor Parra, físico, tiene un posgrado en física de Cambridge, y después se hizo antepoeta porque hijo de Violeta Parra, ¿no? O sea, la matemática, y él lo dice así, no hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversada y nos ponen la otra esfera, pues, todo alrededor de la botella de vino, de tequila en este caso, ¿no? O de una sangría, no sé, perdón, ahí en España yo me pierdo más. Pero al final quedamos todos en la mesa y después cuando la botella baja la etapa de somos muy amigos, ya no hay jerarquía, ¿no? Y se construye desde el colectivo. Entonces yo me quedo con esas dos. Y volviendo ahora a la primera, voy a tratar de no verlas todas, ¿no? Eh, la pregunta que nos hicimos tiempo atrás fue este juego de quiénes somos, o sea, me quedé aquí con Toboso con esta idea de que cuando recordamos el pasado, en realidad recordamos la interpretación que tenemos del pasado, no necesariamente el pasado. Cuando nos proyectamos al futuro con lo que queremos hacer, nos proyectamos a nuestra anticipación de futuro, que tampoco nunca es el futuro, porque siempre nos sorprende. Y nosotros estamos en esa articulación entre lo que proyectamos y lo que retenemos que no coincide exactamente. Entonces, nos hizo la pregunta es entonces, ¿qué realidad es la que vivimos? Y desde distintos juegos, ¿no? La realidad la vivimos desde nuestras narraciones. Y entonces, con todos los desafíos que ustedes han contado, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cuál es la noción de aprendizaje que nosotros tenemos que tener, considerando que es una de las palabras que nos piensa en nuestra narración? Pero que lleva muchos siglos puesta en el escenario. Y ahí fuimos a trabajar con profesores para tratar de entender cuál es esta noción de aprendizaje para el tiempos actuales de incertidumbre, de sociedad líquida según Bauman, de los cambios que está. Y lo que nos quedó es que no pudimos llegar a una definición, revisando mucha literatura, haciendo análisis de texto, encontramos que al final lo único que pudimos hacer es esta red que se compone de dos elementos, ¿no? Un aprender es, desarrollo del pensamiento, es
la cognición del estudiante, pensamiento crítico, ¿no? Es una experiencia, pero también es una para la comunidad, para los desarrollos, un constante movimiento. Y ahí el desafío siempre nos pone con repensemos, partiendo, repensar las palabras que nos piensan, ¿sí? Y eso nos impone, ¿cierto?, un elemento que es, ¿no?, ese aprender como una experiencia. Y aquí siguiendo, ¿no?, Cognitiva o Varela, yo siempre cuento este gatito, ¿no? No sé si conocen, han visto ese experimento, ¿no? Son dos gatitos recién nacidos que, ustedes saben, nacen ciegos. Y entonces ponen a un gatito ahí que puede caminar por una muralla que es un círculo, ¿no? Una caja, y solo ve esta muralla con líneas blancas y negras. Y el otro gatito va totalmente atrapado y lo único que tiene afuera es la cabeza. Eso quiere decir que la experiencia visual de ambos es la misma. O sea, cuando este gatito avanza, este avanza, cuando retrocede, retrocede. Y entonces ellos se enfrentan al mundo en una experiencia visual idéntica. Cuando les da hambre, ponen todo oscuro y lo ponen donde la mamá y después lo devuelven a ese sector. Lo que pasa ahí es que cuando ya ven bien los gatitos y pueden tomar leche, los ponen en una mesa en alto con una escalera hacia el plato de leche. Lo que se observa es que el gatito A, el que podía caminar, tocar y ver, se comporta súper bien. Siente la leche, encuentra la escalera, baja, se la toma. Mientras que el gatito que no pudo tocar se comporta como ciego. Si bien siente el olor, no pilla la escalera, se cae, no encuentra el plato. Moraleja, dice el investigador, ¿no? Varela, no me acuerdo, este. Sí se ve con el cuerpo, sí se ve con las manos. Yo siempre recuerdo en el colegio cuando un compañero llegaba con un juguete bonito, todos le decíamos, déjame verlo, y él contestaba, ¿acaso tienes ojos en las manos? Y este experimento dice que si no tenemos la experiencia global de vida, lo que hace el mundo propio, eso es el mundo compartido. Cuando nosotros miramos a Frida Kahlo, vemos a una mujer de élite social, ¿no? Eh, Cuando Frida Kahlo se ve a sí misma, ve una mujer torturada muy distinta, porque el mundo se construye. Y así tenemos que entender, ¿cierto?, en nuestra investigación, que comprender el aprendizaje desde la experiencia de los estudiantes y el profesorado es lo que tenemos que hacer. Y desde ahí nuestro desafío y el desafío de toda reforma es cómo logramos que los profesores puedan proponer experiencias de vida a los estudiantes en el aula. Un aula que es un sistema dinámico abierto, si yo lo mirara así. Yo siempre hago esto con mis estudiantes, les digo que busquen aula en Google Fotos, ¿sí? Y ahora lo ponemos en Grok o en estas inteligencias artificiales que hacen dibujo. Y siempre sale eso. Misma estructura, misma. La otra vez le puse que me pusiera un matemático haciendo matemática a una inteligencia artificial y dibujó un varón asiático con una pizarra llena de cálculos. Eso es hacer matemática, ¿no? Entendiendo que la IA lo que están reflejando es el imaginario predominante en lo escrito. Así, las configuraciones de la clase de matemática se observa una tradición, ¿no?, constante. Pero sin embargo, el aula y la pandemia nos lo mostró, no el espacio físico, sino que el espacio de relación entre los estudiantes que quieren conocer algo y el profesor que los puede ayudar o no, ¿no? El triángulo didáctico de Comenius, el clásico. Pero es un mundo de relaciones. Y la construcción del sujeto, de lo que conoce del estudiante, de la estudiante, es en base a la experiencia de lo que vive, poniendo en juego ese mundo que ha construido con lo que le toca vivir. Y desde ahí entonces la pregunta hacia la investigación o hacia la educación o hacia cómo entendemos es cómo logramos aprender esta aula dinámica de experiencia del estudiante. ¿Sí? Nosotros hemos ido avanzando a esta estrategia un poco para mirar el aula, ¿no? Aquí yo me estoy cerrando un poco, ¿no?, del juego de la discusión, en que entendemos que hay una configuración, una interacción y algo que emerge. Y es dinámico. O sea, nosotros antes de la clase, con STEM, con lo que no, definimos
una configuración. Desde que yo voy a hablar en pizarra, o voy a abrir en grupo, o voy a sacar hay una configuración. Pero una vez que parte esa configuración dinámica, los mismos estudiantes lo hacen. Yo siempre recuerdo, fui a ver a un colegio a una estudiante que estaba en práctica, ella había preparado su clase, que yo tenía que evaluar, y cuando llego estaba muy afligida porque era un segundo año de primaria, y, y los de octavo año, de que sería segundo de secundaria, ¿no? O segundo eso, ahí no me pierdo, ¿no? De 12, 14 años, habían llevado un mini circo y estaban en el patio de los payasos, ¿no? Entonces, mi estudiante trataba de hacer que los niños se focalizaran en la guía de ella, pero estaban todos en la ventana mirando los payasos. Configuración inicial, una interacción y una ruptura, y emergen cosas que van a hacer. Así, este triángulo didáctico, y un poco jugando con STEM, con interdisciplina, ¿no? Desde la misma reforma, tenemos que hacerle un desplazamiento, hemos visto, desde la articulación, que en un principio era el sujeto libre, que queríamos que fuera, o un buen ciudadano, si siguiera Illich, cuando hacíamos los talleres laborales en la escuela, no el periodismo en la escuela, la imprenta de la escuela, lo pedagógico. O lo que levantamos nosotros que somos didactas de un área, ¿no? Cómo enseñar el logaritmo, y articulo esa clase desde el logaritmo. Pero en este juego, también emancipador al estudiante, yo ahora me tengo que preguntar qué es lo que quiero que conozca. Quiero que conozca la realidad, quiero que sea capaz de transformarla. Quiero que conozca las noticias, por ejemplo, ahora que estamos en elecciones en Chile nos pasa eso, ¿no? Yo quiero que conozca noticias y pueda ser crítico al leerlas. La manipulación de datos es salvaje, ¿no? Eh, Hay muchos ejemplos de gráficos manipulados en prensa. Y ese desplazamiento hacia un conocer, no en el sentido Bloom, sino un conocer amplio, profundo de aquello que se vive, es lo que me permitiría articular incluso el STEM, ¿no? No preguntarlo de cómo integro matemáticas, sino de qué quiero que conozca. Y cuando yo pienso que quiero que conozca el ejemplo de la UNAM, ¿no? Del manejo del agua. Yo quiero que maneje el aula, la maneje ecológica, o que reconozca que el aula está manejada como en Chile, totalmente privatizada. Y desde ahí repensar esa aula en el sentido de una configuración inicial, interacciones que hacen ellos, incluso cuando los tengo sentados hacia el frente, ¿no? Hay una investigación muy antigua de una profesora que etnográficamente estuvo en un aula y descubre que cada vez que los niños chicos eran como un cuarto vacío, llamaban a la profesora al fondo de la sala, sobre todo el grupo de atrás, ¿no? Y le decía, profesora, Juanito o María está molestando a Susana, y le pegó. Ella descubre que los alumnos no están llamando a la profesora para que imparta justicia o dirima la verdad, sino que ellos ya han decidido la sanción. Y la sanción de Juanito o de María es ser acusado a la profesora. O sea, el rol mismo de uno ahí, la profesora llegaba a resolver un problema que ya estaba resuelto y nadie le avisó. Así, entendiendo ese estudiante que vive mundos, ¿no? La escuela, la familia, todo, y todo eso se sienta en ese pupitre para construir ese mundo. Cuando pensamos en entender ese proceso de aprendizaje en el aula, ¿no? Ese conocimiento que quiero que aprenda o que quiero que construya, siempre se relaciona con el hecho de estar en un mundo que le resulta inseparable del cuerpo, del lenguaje y de su historia social. No podemos esquivarlo. Y entonces la investigación o la intervención en esa aula no puede partir de afuera, ¿no? Tiene que ser alrededor de la botella, de lo que sea, ¿no? Escuela sí que sin vino, pero sin alcohol, pero de esa aula, porque si no, pasa lo que me pasó allá en Ciudad de México, ¿no? La primera vez que entré al Museo Antropológico, y fue una cosa, pues, veo nunca le puedo sacar foto, ¿no? Había una como tarima, así como un mueble de piedra, y arriba había una pelota redonda de piedra. Cuando me acerco era la cara de un dios que había sido borrada con cincel. Bueno, y después lo leí ahí y eso era, ¿no? Y al lado había una cruz de madera. Y bueno, uno que
sudamericano. Entonces me doy una vuelta, estos conquistadores, perdón, José Luis, no, estos conquistadores, y me doy una vuelta ahí en todo el reclamo, y después digo, pero yo soy cristiano, entonces es una cruz. Entonces, no discutir esto, pero yo pienso, es un sacerdote, un cura, y los curas son buenos. Entonces, empiezo a perdonarlo, ¿no? Y hay que dar en cuenta que lo que pasó ahí fue el acto educativo que muchas veces hacemos en la escuela, ¿no? En la pizarra de la época, que es la escultura, viene un sacerdote con mucho amor y con mucho talante pedagógico y se da cuenta que, sin discutir la veracidad, ¿no? Que está la respuesta correcta, incorrecta, pues el Dios que no es. Y hace lo que hacemos, ¿no? Borramos la pizarra con cincel en su caso y pone la respuesta correcta. ¿Cuántas veces en matemáticas no hacemos eso? Al no dialogar con ese mundo que tiene el estudiante, tenemos lo que García Márquez escribió muy bien, ¿no? En el realismo mágico. Ni somos cristianos católicos al Papa o españoles, sino que tenemos santería, tenemos la santería de Brasil, ¿no? Las fiestas de la tirana en Chile. Es totalmente diferente, porque lo que construimos fue una construcción, fue una cosa que no es ni lo católico ni lo que teníamos. Si queremos entender estos procesos e intervenir con reforma en esos procesos, no puede ser sin ese diálogo de cultura. Y aquí un ejemplo rápido, lo hicimos en un taller, íbamos a hablar de la incertidumbre, ¿no? Llevábamos un péndulo doble para generar procesos caóticos. Y esa era nuestra configuración inicial, todos mirando a la pizarra, un péndulo doble que había, que lo íbamos a balancear y para que se viera el movimiento caótico, ¿eh? Y cuando nos damos cuenta, la mayoría no está atendiendo, están mirando los celulares, porque estábamos en Colombia, era octavos de final del Mundial y Colombia había llegado a penales. Entonces, el taller se nos fue a las pailas. Bueno, ¿qué hicimos, no? Cuando miramos, pues, latinos también, ¿no? Futbolistas, y dijimos, ¿saben qué más? Tomamos el proyector que había en la sala y pusimos los penales derechamente. Y miramos los penales. Ruptura. Pero ahí logramos, cosas de acierto, de azar, ¿no? Logramos trabajar la incertidumbre no con el péndulo, sino que tratando de entender cómo apostar hacia hacía o no hacía el gol. ¿Qué variables había? ¿Qué capacidad de predicción teníamos? Y aparece eh, una nueva configuración y una nueva emergencia respecto de lo que queríamos. Tratamos ahí de remirarlo, pero lo que necesitamos ahora en la investigación es un poco herramientas para poder seguir de modo dinámico estos procesos. Generalmente lo hacemos o los pre y post test, ¿no? O recuperamos el material escrito y nos queda el trabajo en momentos puntuales, ¿sí? Y aquí, en lo que tuvimos en otro lado, también pensando en lo que Verónica, yo cambio el color porque la acabo de pegar, ¿no? Un trabajo que hicimos de autonomía con niños de primero básico que volvían de la pandemia y entonces la profesora me decía, mira, son de primero de primaria, entonces decía, si no les digo que se pongan el abrigo, no se lo ponen, aunque estén entumidos, ¿no? Estaban tan poco autónomos, entonces ella parte con esa autonomía de lo decía, pero a poco andar nos damos cuenta que son tres las autonomías que necesitábamos. Y la autonomía no era que cuando yo le dijera que se abrochara los zapatos, se abrigara, sino que él tomara la decisión que quisiera en su momento. Y nos quedaron en ese trabajo, decía Verónica, ¿no? En cómo trabajar. Tres autonomías. Una, la toma de decisión personal. Yo quiero hacer esto. Y hoy en día, en el movimiento estudiantil que tenemos nosotros, estaba contando al principio, nosotros vemos mucho de esta decisión. Les exigimos a ustedes un mundo mejor, ¿no? Y yo recuerdo una discusión con los estudiantes, ya, yo estoy haciendo A, B, C, D, y ellos me decían, no, pero es que C, D, H, no, ni siquiera C, D, H, no, eso no sirve, se mantienen ustedes, qué sé yo, eh, mil cosas. Y yo al final digo, bueno, ya, recuerdo, yo no logro dar con la solución, dígame qué hacer, qué quieren que haga, cómo lo resolvemos. Y ahí me mataron, ¿no? Ese grupo me mató porque me contestó, me miró y me dijo, pero ¿y usted quiere que nosotros le resolvamos las cosas? No le podemos hacer todo. Usted es el director, usted solucionelo. Y quedé yo ahí sin ninguna herramienta, bueno, y ahí estamos, ¿no? Y una segunda, promover espacios para
de autonomía, pero una de autonomía para acordar decisiones con otros. Y un tercer momento de promover espacios de autónomos, de construcción, de organización y de acuerdos colectivos. Y escuchándolos, tanto a José como a Verónica, respecto de cómo se están jugando las reformas, justo ese tercer espacio en nuestro sistema educativo no ocurre con los profesores. ¿Eh? Y aquí en Chile, ya, y aquí cierro, aquí en Chile tenemos ahí una esquizofrenia muy loca, ¿no? Hay dos carreras que tienen que acreditarse sí o sí para poder funcionar en la formación universitaria, profesor y médico. Y la esquizofrenia es que a los profesores no nos pagan como a los médicos, pero nos exigen como a ellos. Eh, por Es que último, entonces, es y ya, así. con esta cierre, ¿no? Hemos estado empezando a avanzar para reconocer y construir con los profesores, ¿cierto? Entendiendo el mundo académico, pero también el mundo del profesor, lograr estos espacios de construcción colectiva con perspectivas postcualitativas, ¿sí? Que nos permitan construir con ellos y desde ellos. Ya, y ahí, perdón, María. Muy bien. Bueno, pues muy interesantes las tres perspectivas que nos acaban de compartir España, eh, Chile y México. Pues quisiera abrir el diálogo con el público, alguna pregunta que les interese, planteársela a los ponentes, ¿no? Alguien que quiera comentar algo en lo que alguien se decide. Bueno, aquí hay un comentario en el chat. Bueno, dice gracias. Imelda nos da las gracias. Pues yo veo aquí una cuestión de tanto de diferencia como de similitud. Similitud en cuanto a la necesidad de recuperar el espacio de formación docente para el nuevo mundo que estamos viviendo en cada uno de los espacios en donde nos toca estar, ¿no? En este caso, el trabajo tan fuerte que tiene, no se trata de reformas educativas, sino se trata de miradas y de cómo se conciben los nuevos espacios, la nueva vida escolar, cómo el profesor, creo que la mayoría también coincide en esta parte, de que se le responsabiliza a la escuela de todas las situaciones que de alguna manera afectan el desempeño de un país en términos de productividad, ¿sí? Algo que comentábamos hace un momento con Lupiáñez, con José Luis, era esta parte, ¿no? De cómo la matemática, a partir del enfoque que tiene en España, se ha convertido en una sola herramienta para promover las eh, conductas y no sé, las perspectivas de las carreras hacia la productividad, ¿sí? Pero paradójicamente también ha sido la contribución matemática la que ha generado grandes rupturas epistemológicas en el mundo, ¿no? Entonces, y cómo nos debatimos. Vero también nos comentaba acerca de la cuestión del conocimiento, una resignificación de los contenidos, no como conocimiento, sino como saberes. No sé si alguien más quiera comentar o ustedes, alguien quiere participar de ahora de un diálogo entre ustedes y el público. José Luis, parece que vi que levantaste la mano. No, no lo he hecho, pero Puedo. bueno, yo Adelante. creo que es interesante la síntesis que ha hecho. Yo creo que algo que nos une a los que estamos aquí es la preocupación porque el panorama educativo sea consistente con las necesidades que realmente debe cubrir y que atienda la singularidad y la pluralidad de cada uno de los que forman parte de él. Pero lo que se ha puesto de manifiesto es cómo hay situaciones a menudo de carácter externo a la educación que digamos que hacen que el sistema se tambalee o que al menos no se quede tan asentado como debería asentarse. Yo creo que han puesto ejemplos de ambas cosas
cuando se olvidan destrezas básicas o cuando no se atienden, por ejemplo, el ejemplo que nos ha puesto el profesor Carrasco de unos chicos que vienen de un espacio, de un entorno de encierro en su casa, de desconexión del mundo, cómo después tienen que enfrentarse a rutinas básicas y no son capaces de desempeñarse de manera correcta. Y es en el aula precisamente donde se logra que esos chicos desarrollen habilidades de autonomía cada vez más grandes, ¿no? Entonces es curioso cómo el sistema educativo es el gran afectado, digamos, o un eslabón que se ve sacudido cuando la gran cadena económica o la gran cadena cultural se mueve, pero al mismo tiempo es el eslabón que permite enderezar muchas cosas, ¿no? Y mantener unidas otras, ¿no? Esa es una reflexión que a mí me surge después de haber escuchado a mis compañeros, ¿no? Gracias. Vero, adelante. Sí, por ahí creo que Gerardo Meneses pone un comentario, no lo alcancé a leer todo, y creo que está articulado con esto que quiero comentar brevemente. Creo que en el fondo tendría que discutirse el concepto de educación. ¿Qué significa educación? Y no digo educar, educación, no es lo mismo tampoco, porque yo tengo mis dudas, Leti, con respecto a las rupturas epistemológicas de la matemática. Me imagino que sí, alguna vez conocí a un matemático y me contaba la historia de algunas teorías matemáticas y es muy interesante y hablaba de justo de las rupturas, pero creo que las matemáticas y el concepto de ciencia del proyecto de la educación STEAM tiene muchos límites. Claro. Y tiene muchos bemoles. Porque hay algo que queda fuera. No sé si estén o no de acuerdo, lo discutimos. Queda fuera el problema de las humanidades. Y cuando hablamos de las humanidades, no estamos hablando de los conocimientos del sentido del humanismo. No, estamos hablando de una reflexión que me parece hoy a nivel incluso de mundo, aunque particularmente en lo que nos implica cada quien, lo que significa hoy decir humanidad. Porque si pensamos el concepto de educación, educar no se reduce necesariamente, y esto tiene que ver con las contradicciones que hoy estamos viviendo, no se reduce necesariamente a que alguien pueda adaptarse y hacer lo correcto, porque ahí hay una discusión ética. ¿Qué es lo correcto? ¿Para quién? ¿Quién lo decidió? ¿Y por qué lo decidió el que lo decidió? ¿Y por qué le creemos que eso es lo correcto? No, ahí creo que si pensamos el concepto de educación, cuando yo hablo del ciudadano, no hablo del buen ciudadano. No, no es eso. Hablo de los griegos. Hablo de este ciudadano que lleva a cuestas la responsabilidad de construir la ciudad como una representación simbólica de relación necesaria con los otros, porque vivimos todos en el mismo espacio, estamos aquí, porque no somos iguales, hay un sentido de similitud, pero somos en algo distintos. Y esto es importante cuando se habla de la otredad, porque lo otro es lo que, al menos en la particularidad de cada cultura, no está registrado en su lenguaje. Lo otro es lo que no está registrado en el lenguaje. Y cuando aparece como monstruosidad. Por eso la palabra monstruo está implicado con, etimológicamente hablando, el monstruo es lo que se muestra, pero no tiene registro en la cultura ni en el lenguaje. Entonces da miedo, causa miedo. Cuando hablamos de la educación, hablamos de algo, de un proceso, que ahí habría que discutir el concepto de proceso también. Aquí no da mucho tiempo, pero cuando nosotros nos instalamos en un estado completamente de abiertos para no solamente mirarnos en relación con lo que colectivamente y cotidianamente sabemos en la relación con la cultura,
y nos comprendemos en ello y nos hacemos responsables de que ese espacio de convivencia exista, sino además nos hacemos responsables de podernos mirar frente a eso que se nos está mostrando que no tiene registro en nuestra cultura, pero que es necesario porque cada vez que algo yo puedo reconocer como parte de lo humano que no tenía reconocimiento en mi cultura, eso implica una mayor complejidad de lo humano y hablar de las culturas es hablar de mundos posibles a ser vividos y que tenemos no solamente que respetar, sino articularnos éticamente con ellos. Por eso ahí hay una discusión también entre el concepto de interdisciplinariedad y articulación. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. La interdisciplinariedad, sabemos sus bemoles, ¿no? En términos de articular, voy a decirlo así rápidamente, cierto ámbito de saberes que ya están construidos y encontrar nexos, pero en la articulación no son saberes construidos y dados, sino es obligarse a encontrar nexos y crearlos como forma de mirar realidades, no desde los saberes dados, no desde los saberes dados. Y eso me parece muy importante, porque ahí está la posibilidad de poder meter en ello lo que no ha sido registrado, lo que nos puede representar incertidumbre, porque es monstruoso, porque no tiene registro en la cultura, porque no está en mi subjetividad, pero lo estoy mirando y necesito relacionarme de alguna manera con ello. Creo que decir educación es decir de un sujeto que intenta comprender el mundo, comprendiéndose en el mundo. Y el comprender es esto que implica intentar coger de todos lados posibles lo que como mundo se me está presentando, con lo que es cotidiano y con lo que no lo es. Y me parece que los procesos educativos vinculados a ciertas relaciones muy tecnológicas y muy técnicas, donde el concepto práctica se reduce a pragmatismo, creo que ello no ayuda, sino que justamente crea competencia, porque se postula como superioridad y por tanto lo que no está en esa dimensión, en ese nivel, entonces está fuera o es inferior. Y, perdón, como diría el viejo Nietzsche, no hay ninguna cultura que pueda colocarse como superior. No hay nadie, o entre maestros y los que tiene esto de los grados, nadie puede decirse que es superior a otro. Ese que se dice superior o tiene problemas de inseguridades fuertes, incertidumbres e inseguridades, o está muy reducido a ciertos esquemas y ciertos modelos. A mí me parece muy importante hoy discutir el concepto de educación, porque la educación implicaría la construcción de cierto sentido del humano. Y por humano entendemos esta idea del humus que hace posible, como tal, crearnos y recrearnos culturalmente. Y es algo que, como lo decía el doctor José Luis, es algo que creo que difícilmente va a poder suceder. Uno lo añora, incluso uno piensa que nuestros discursos de repente ya son viejos frente a lo que se está pasando, pero uno añora la posibilidad de una educación que nos permita espacios de convivencia más allá de construir interdisciplinariedades o de articular saberes dados o de producir tecnología, etcétera. Gracias, Leti. Perdón, gracias, Vera. Efectivamente, el doctor Meneses nos menciona, el campo de la educación se ha transformado, el campo al plano declarativo es seductor, pero da la impresión de que su puesta en acción, su puesta en acción resulta engañosa y limitada.
Sí, pues interesante esta reflexión. No sé si quieras compartir algo, Gerardo. Adelante. Creo que no nos escuchó. Pues, mira, yo ahí, perdón, Adelante, sí. creo que un poco lo dice la profesora Verónica también, y aquí lo del concepto de educación parte porque sí tenemos que siempre ir repensando aquellas palabras, ¿no? Aquellas narraciones que nos van definiendo. Hoy más que nunca somos narraciones, ¿no? Desde que allá Gödel en los inicios del siglo XX, ¿no? Nos dijo que la matemática, un sistema axiomático, no había manera de saber a priori si estaba funcionando o no. La verdad que a veces nos engaña y en esa ilusión de poder acceder a esa verdad, nos pone esta idea de poner una idea y tratar de que todos nos alienemos, estemos alineados con esa idea. Eh, Lo que sigue ahí un poco Maturana es este encuentro con el otro, con un otro desde el otro, en el cual construimos, y él lo decía en una palabra que la primera vez que lo leí me impactó mucho, ¿no? No por lo recursivo del lenguaje, ¿no? Por la revelación de verdad, ¿no? En este mundo de construcción de acciones consensuales, sobre acciones consensuales, sobre acciones consensuales, ¿no? Desde esta acción consensual de que uno hable y los demás te escuchan, y después el otro hable y yo lo escucho, ¿no? A la construcción de esa cultura como espacio común en que hemos acordado, pero que se transforma después en un espacio también de dominación. O sea, esa cultura que se inserta y el estudiante tendrá que llegar a ser un buen ciudadano, o un buen matemático, o una buena persona. Pero lo que vemos con mi ejemplo, por ejemplo, de la cruz y de la construcción de la Iglesia Católica, es que si tú no dialogas con la construcción que tiene el otro, lo que resulta tampoco sabes lo que es. Y entonces el desafío en esa escuela, ¿no? Ese transformar la escuela, jamás parte del artículo de uno o de la posición ministerial que uno pueda tener para ponerla, sino que sigue siendo la construcción colectiva de quienes viven el espacio. Y cómo transformamos conciencia en esos que están viviendo el espacio, de que lo construyen con el otro, desde el otro, ¿sí? Y eso es sumamente importante, ¿no? Es construir con el otro desde el otro, entendiendo al otro como un válido. Eso pasa, por ejemplo, con esa deconstrucción en la educación primaria de la infancia que generalmente miramos desde la adultez. El niño como un adulto en formación. Ya tendrá permiso para ir solo a la calle, ya tendrá permiso para pensar el mundo. ¿Cómo cambiamos eso y enfrentamos el proceso de aprendizaje en el aula, incluso el aula primaria, entendiendo al niño como un sujeto social que puede construir, proponer y actuar? Pero eso pasa por deconstruirnos nosotros. Lo mismo con la implementación curricular de una política, ¿no? Curso de una semana de verano, llegamos nosotros desde la universidad a decirles, mire, ¿no? Yo siempre recuerdo a la profesora que tenía, yo le decía, profesora a los 15 años, ¿no? Yo llegaba y le decía, profesora, mire, las competencias, estoy recordando allá el año 2000, competencias, el nuevo currículum, y ella me miraba y me decía, pero si lo hago hace 15 años. ¿Cómo, profesora? Sí, yo escribía objetivo operacional. El alumno será capaz de resolver ecuaciones de segundo grado. Ya le digo, y ahora hay que hacerlo en competencia. Entonces, escribo, resuelve ecuaciones de segundo grado. Listo, lo mismo. Lo único que me ahorro es el alumno será capaz. Y si tú no das esos espacios de dialogar, no da. El terrible problema de esos espacios de diálogo es que cada vez que hay diálogo, lo mismo que pasa aquí, todos los tiempos se alargan. Y el resultado del diálogo nunca es el mismo que uno propuso al principio. Por eso vuelvo a la botella de vino de Nicanor Parra, ¿no? O sea, si yo le digo suban a hacer conmigo, yo espero un resultado que es mi nacimiento y lo que yo tengo. Si nos sentamos a ver la botella de vino, saldrá lo que tenga que salir. ¿Cómo desarmar esa construcción que además nos pega en la incertidumbre, que ya sabemos lo dolorosa que es con la pandemia? En ese sentido, lo post-cualitativo, que algún día tendrá un nombre que no sea lo que no es, no, no hoy en día, en que entiende siempre todo como un espacio, un ciclo reflexivo, ¿no?
anclado en una idea de continuo de experiencia, poniendo en manifiesto la experiencia educativa relevante, estoy leyendo, ¿no? Que es aquella que define por una conexión entre presente, pasado y futuro en la interacción humana. Y desde ahí partimos, ¿cómo partimos? De la premisa de que aquello que estamos diciendo en un momento, a lo Morán, es totalmente cambiable en el momento que sigue en la construcción del otro. Ese es un cambio lento y un cambio que tiene que estar en todo nivel cuando tú encuentras al otro desde el otro. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? No sé. Pero por ahí yo creo que va ese cambio de escuela, que le dé permiso a la escuela de definirse. Pero también es riesgoso, ¿no? Porque la escuela puede definirse para donde uno no pensaba. Y ahí, no sé, lo mismo la matemática que entra como herramienta, las ciencias que entran como herramienta. Cómo se imbrica la matemática. Y me quedo con lo último que descubrí, ¿no? Que yo no sabía, mira, las cosas que a uno no pasan, que hacer ciencia y matemática está en el artículo 28 de la Declaración 27 de la Declaración de Derechos Humanos. ¿Sí? O sea, es un derecho humano hacer ciencia, no solo usarla. ¿No? Ya ahí no. Gracias. Pues, ¿alguien más quiere comentar esta parte del público? ¿Alguien tiene preguntas? Pues yo creo que aquí algo que se recupera también es esta necesidad de reconceptualizar el término de experiencia. Experiencia como parte de una construcción histórica, ¿sí? Que no es lo mismo que vivencia, porque qué tanto la experiencia verdaderamente o una vivencia se puede convertir en una experiencia a partir de este diálogo, a partir de esta reflexión, de este análisis y sobre todo de esta posibilidad de irse reconstruyendo continuamente en los espacios donde tenemos la oportunidad, qué tanto el docente verdaderamente se reconoce como un sujeto de experiencia para poder, pues, reconocer y plantearse que no basta, como tú dices, una semana de capacitación y ya ahí te va, porque también lo mismo les pasó aquí en México con en la implementación de la nueva reforma educativa, ¿no? Ahí les van los programas, fueron también una semana y vámonos a las aulas. Pues nos encontramos con una serie de contradicciones, desde cómo entender los nuevos planteamientos que, pues aquí también Vero nos mencionaba, ¿no? Un proyecto que trata de recuperar una tradición histórica, de romper con esta idea de competencias para reconocer la posibilidad de la construcción de los saberes dentro de los espacios educativos, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí tenemos un trabajo, pues, una responsabilidad que va más allá de una puesta en escena de una, exigencia institucional. En este sentido, tenemos la necesidad de una reconstrucción, reconceptualización de todos los conceptos que estamos viviendo y cómo los llevamos a cabo ya en el momento de la convivencia escolar. Sí. Pues no sé, ¿alguien más quiere comentar algo? No sé, para cerrar. Mira, solo para cerrar, yo creo que lo central ahí es que empecemos esa reconceptualización en un diálogo entre todos los actores. No es solo la academia, entendido como los que tenemos la suerte de haber conseguido una plaza en una universidad, ¿no? Con los espacios y de estos diálogos, sino también con todos los profesores que están en el aula. La experiencia en el sentido de que tú dices del sujeto y con la experiencia como una construcción del mundo y puesta en el mundo que uno ha construido. Uno se puede preguntar, ¿y cómo accedo a la experiencia de un otro? ¿Cómo accedo a la experiencia de aprendizaje que tiene un estudiante o a la experiencia de enseñanza que tuvo un profesor? Si yo pienso que la experiencia es irreductible a otra área, ¿no? No es como en Matrix, la película, o en Chappie, ¿no? Que me pueden conectar ahí todo un cableado para reproducir esa actividad cognitiva en una máquina o en otro lugar.
Si la experiencia está inherentemente puesta en el sujeto que vive, la única manera de acceder a ella que tengo es el relato en primera persona de quien ha vivido esa experiencia. Así es. Y entonces cualquier resignificación, construcción, tiene que partir de los espacios en que todos podamos partir en el relato en primera persona, poniendo nuestra experiencia en el espacio común para construir desde las experiencias. Y ahí hay un desafío central: ¿cómo construimos todos los que están en un foro? Y tú sabes que no puede ser masivo. Así es. Pero la experiencia pone de manifiesto, y perdón que entre yo así de pronto, pero la experiencia ha puesto de manifiesto que cuando no es lo suficientemente amplio la representación de diferentes, digamos, especialistas o formaciones en esos discursos, también se puede ir a pique un desarrollo productivo Sí. de eso. Y entonces en el campo educativo, pues muchas de las reformas vienen propuestas desde organismos políticos y no siempre se escucha a los actores educativos, Ujú. ni se escucha a los profesores, ni se escucha a los directivos de los centros, ni a los que trabajan en la administración educativa. Y eso pues adolece de lo que tú señalabas como prioritario, porque entonces la experiencia de muchos de esos actores no se hace manifiesta, ¿no? Sí, sí, ese es el desafío, ¿no? Eh, a veces, cierto, tú en el aula, y sobre todo cuando uno es profesor de aula, de escuela, de primaria, el tiempo reflexivo que tiene uno es muy poco, está frente al estudiante. A través, hacían una investigación acá que éramos el profesional, el profesor, que toma más decisiones profesionales por minuto, ¿no? Nada. Porque claro, el arquitecto le falla, se le quiebra la losa del edificio y para la obra, ¿no? Y se sienta ahí a estudiar qué pasa. A uno le queda la escoba en el aula y no puede parar, no puede decirle a los niños, ya, todos para la casa, vengan mañana cuando resuelva el problema. No, uno decide ahí, decide profesionalmente. Eh, pero de repente nosotros en la universidad tenemos un poquito más de tiempo para sentarnos a hacer esa reflexión desde todas las realidades. Por eso lo que tú dices es muy central, ¿no? Cómo generar ese camino de diálogos o de espacios en que todas las experiencias y las posibilidades de reflexionar sobre esa experiencia estén. Cómo pasar de la experiencia en primera persona, ¿cierto?, que está mediada por cómo veo el mundo, a la escritura en tercera persona, que es la que ponemos en el texto científico, en el texto oficial, ¿no? Ese camino es un desafío que no sé cómo Arduo, fluye, ¿no? indefinido en muchos casos. Sí. Bueno, frente a esto yo quisiera comentar que eh, creo que aquí, cuando menos en lo que ha pasado en México, le debemos mucho, bueno, más bien los proyectos y el cómo se instauran, se le debe mucho a los maestros. En un tiempo los maestros, decía Leti, fueron acusados de ser los culpables de una educación que se desbarrancaba. Hubo maestros con Enrique Peña Nieto que incluso sufren problemas cardíacos por la malvada reforma educativa que los evaluaba y los hacía responsables. Después viene la NEM y creo que también tendríamos que pensar en esto que se comenta ahorita, como cómo no colocar a los maestros en una relación en donde ellos tienen que responsabilizarse de todo. Nosotros somos maestros, bueno, yo soy maestra, seguro todos ustedes también, y de alguna manera nos toca y nos implica. Y entonces aquí pensábamos cuando se iba a instaurar el proyecto y leíamos parte del proyecto antes de que se pusiera en marcha, que tendría que detenerse el sistema educativo en México para iniciar un proceso muy fuerte y muy en serio de formación para los maestros. Eso no es posible, y lo decían ustedes, lo dice Durkheim también hace muchos años en su viejo libro de Educación y Sociología. Dice, bueno, cuando habla de la pedagogía y de por qué no puede ser ciencia, es que tiene que resolver en lo inmediato, ¿no? Pero creo que resolver en lo inmediato no implica resolver desde lo inmediato.
hay que dar respuesta en lo inmediato porque tenemos ahí a los estudiantes y hay que hacer algo, pero no se puede resolver desde lo inmediato. Y ahí creo que sí es muy necesario todo un proceso, todo un proyecto quizá de formación para maestros, maestros que están ejerciendo el sentido del ser maestros. Yo me niego a decir docentes, yo sigo diciendo maestros, porque me parece que la palabra es mucho más rica y nos obliga más. Las palabras nos marcan, luego la gente no lo cree, pero sí nos marcan. Entonces, creo que necesitaríamos este proyecto de formación para maestros en ejercicio, de tal manera que algo pudiera pasar a través de lo que como proyecto educativo, al menos ahorita, quizá dure un poco más, está sucediendo en México. Porque de la otra forma, se ven obligados los maestros a responder pragmáticamente, a responder técnicamente y a no reconocer lo que está en el trasfondo del proyecto educativo. Creo que no es una responsabilidad absoluta de ellos, sino de todos los procesos que vinieron generándose a partir de los cuales se piensa tanto el sentido del ser maestro como el sentido del educar, vinculado a esto que yo pensaba en el principio, vinculado a esto de dar respuesta a cierto discurso fundamentalmente económico, mercantil, porque bueno, en todos lados hay economía y en todas relaciones hay una relación económica, pero no es lo mismo una relación económica mercantil a una relación simplemente económica. Entonces creo que ahí los maestros vuelven a ser responsabilizados de muchas cosas y sin embargo habría que crear espacios para la formación. Pero algo importante aquí, perdón por el ruido, son los ruidos de la calle, es que no hay tiempo, porque como se decía hace un momento, hay que responder rápidamente, velozmente, y estamos ajustados al ritmo también de la velocidad tecnológica. Por eso los días se nos van con tanta velocidad cada vez, ¿no? Bueno, es lo que yo diría. Gracias, Vero. Efectivamente, ¿no? La velocidad también y todo lo que acontece en las aulas, pues es a una situación, a una velocidad impresionante, porque además el docente no solamente está dedicado a la enseñanza, el maestro no solamente enseña en las aulas, sino que se le han venido adjudicando una serie, en el caso particular de México, de responsabilidades que tienen que ver más de orden administrativo, más de orden cuantitativo, medir la productividad en términos de calificaciones, de cuántos aprueban, cuántos no, cuánto conservó la matrícula, ¿no? Y como bien nos dice Eduardo en el chat, además los docentes, los maestros son los que más han sido evaluados y evaluados no en términos de evaluación para lograr ascenso, Mejora. sino más bien son los más analizados críticamente desde padres de familia, alumnos, instituciones, políticas educativas, la prensa y ahora las redes sociales, que cómo se va satanizando el hecho de ser maestro, ¿no? Yo recuerdo que cuando en mis tiempos decía, yo quiero ser maestra, y por ahí alguien decía, uy, pues te vas a morir de hambre, ¿no? O decían, o algunas compañeras, pues mi hijo no quiso estudiar, pero al menos se fue a la normal. Caray, al menos, no, o sea, qué implicación y qué responsabilidad conlleva la carrera de maestro, ¿sí? Porque, Mira, sí, adelante. sí, es que aquí en Chile estamos en una baja. Aquí en Chile la formación de maestros es universitaria. Esa esquizofrenia, ¿no? En algún minuto, bueno, fue en dictadura, ¿no? Se decidió que era tan importante y teníamos que saber suficiente porque formar a los niños es importante y éramos universitarios. Se cerraron todas las escuelas normalistas. Y desde ahí, ¿cierto? Ya perdí la idea de que iba. Entonces,
cada vez hay menos estudiantes que ingresan a la universidad a estudiar pedagogía. Chile tiene un sistema, si bien hay educación pública, toda es pagada, incluso la pública. Pero años atrás se dio gratuidad y principalmente a las carreras de profesor. Son las únicas carreras que obtienen gratuidad en un tiempo y aún así no aumentó la matrícula. Se mejoraron los sueldos de los profesores en el sistema. Hoy en día son sueldos adecuados o mucho mejor que antes y sigue la merma. O sea, ni gratis ni con mejor sueldo entran los estudiantes a estudiar pedagogía. Eh, el prestigio que estamos teniendo de enseñarnos nosotros. El año pasado hicimos una encuesta, hicimos ahí un pequeño estudio con estudiantes de último año de bachillerato que tienen que elegir universidad y les preguntamos si querían ser profesores y no, nadie. A lo más decían, bueno, puede ser si no quedó en otro. ¿Y quiénes son los que aceptaban ser profesores? No los que querían que otra persona aprendiera. No, no ponían eso como su objetivo de vida. Eran los que querían cambiar al mundo. Los que más querían cambiar la sociedad entendían que la educación podía ser un camino, pero no el principal. Ahí hay un desafío que como Latinoamérica, España, creo que en muchos lados está, que la escuela está siendo no un espacio de desarrollo profesional para nosotros. Y además, los mejores que entran, y solo por un asunto de ego voy a decir, los mejores que entramos, ¿no? Terminamos muchas veces fuera de la escuela, ahora en la universidad. Fuimos un poquito más que la media y ya, salimos. Entonces, está difícil y eso tiene que ser un proceso de dignificación de la labor, que también hay que levantar. Gracias, Eduardo. Y nos menciona Luis, en España también se forman los futuros profesores en la universidad, generalmente en facultades de ciencias de la educación. Eso sí, no es lo mismo lo que se exige para ser profesor de primaria que para profesor de secundaria. Y efectivamente creo que México es uno de los países donde todavía están, pues creo que tenemos alrededor de como de cuántas escuelas normales. El otro día leí el dato, pero todavía hay bastantes. No sé si ustedes que están en normales, Vero, tengas el dato, pero todavía hay bastantes escuelas normales en México en comparación, bueno, con otros países. Algunos países como Argentina por ahí todavía tiene, creo que Perú, pero la verdad es que también en México hubo la tendencia a quitar las normales cuando se propuso la creación de la Universidad Pedagógica Nacional. Recuerdo que por ahí andaba la tendencia. Pero a ver, Vero, ¿nos quieres comentar algo? No, no, aclararte, yo no estoy en normales, Leti. Perdón, no, sí, no, ¿verdad? No, no, no estás No, en la normal, estás en sí, el bueno, CEP. no sé cuántas escuelas normales haya. Lo que sí sé es que, por ejemplo, en el Estado de México es el estado que más normales tiene. Y todavía hay, está Ayotzinapa, está Tenancingo, está la del Hidalgo, todavía hay, cuando menos ahorita yo reconozco 3 normales, pues de las llamadas populares, ¿no? Ujú. Todavía hay 3, ¿no? Había más. No, aquí la diferencia es que en el caso, por ejemplo, de la carrera de pedagogía en la UNAM, al contrario de que vaya a la baja, va a la alta. La solicitud de ingreso a la carrera de pedagogía. La cuestión es que la carrera de pedagogía se ha abierto a muchas otras prácticas profesionales y sí, la mayor práctica profesional desechada y rehuida de los estudiantes de licenciatura, pues es el ser maestro, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente para ellos, bueno, pues la mayoría termina siendo maestro y maestro de preescolar, de primaria, de secundaria en algunos casos, ¿no? Y uno les dice, pues es que un pedagogo no puede ser pedagogo si no construye una relación con un otro. Necesariamente hay un otro y ese otro pues es un ser humano, necesariamente. Y ahí el ser maestro es un proceso importante para desarrollar una práctica pedagógica que es diferente a una práctica educativa. Pero no sabría
Y las IAs son buenas para eso, Leti. Ahorita vamos a buscar el número de normales que hay en México, pero sí, el Estado de México es el que más normales tiene en la República Mexicana. Así es. Sí, sí, recuerdo que era alrededor de 40, algo así, el dato. No lo tengo preciso, pero sí es una realidad que México es uno de los países que todavía conserva el modelo normalista y que lo fomenta además. Pero han cambiado sus planes de estudio. Eso sí. Ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Han tenido reformas. No Así. son reformas que vayan de la mano con las reformas educativas, además. Entonces, hay contradicciones entre las reformas. Estoy hablando particularmente de las normales del Estado de México. Se contradice las reformas que suceden de los programas a las reformas educativas a nivel nacional, ¿no? Eso también va. Sí, 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 es una contradicción ahí muy interesante de cómo van priorizando algunos elementos, ¿no? Bien, nos da el dato Eduardo, son 460 escuelas, sí, algo así yo recordaba el dato en México todavía, y que pues, y distan los programas muchísimo de la universidad y de la escuela normal. Sin embargo, creo que todavía, bueno, más o menos, pero ahí hay unas cuestiones. Sin embargo, creo que todavía le quedamos a deber mucho al magisterio, al maestro, esa resignificación y esa recuperación. ¿Qué significa ser maestro? ¿Por qué son maestros? ¿Y cuál es el compromiso que tenemos, ¿no? El compromiso como esa promesa hacia el otro para la formación. Ese antiguo Paidos, el paidólogo, donde era un compromiso, una necesidad de formación de ese ciudadano. Y en este caso, pues, yo todavía recupero y comparto y comulgo estas ideas de Durkheim, de que los adultos todavía tenemos la responsabilidad de no solamente el maestro que está, sino todos los adultos en la formación de las nuevas generaciones. No sé, conservo esa parte con ciertos términos, ¿no? Con ciertas condiciones. Sí, yo les recomendaría a los que escuchan con respecto a este sentido del ser maestro, los textos de Armando Zambrano, seguramente lo conocen, ¿no? Hay los últimos textos que ha estado escribiendo Armando Zambrano, son pequeñas novelas que hablan del ser maestro. Es un texto sobre las historias del viejo profesor. Armando Zambrano es un maestro de origen colombiano y que bueno, se encuentra en PDF. Los del viejo profesor no están en PDF todavía, pero seguramente si se ponen en contacto con él, él es absolutamente accesible y seguramente se los haría llegar. Pero Armando Zambrano tiene en estos últimos dos libros, ha creado una sensibilidad literaria impactante frente a este sentido del ser maestro del que tú hablas, Leti. Sí, gracias. Andrea, adelante, maestra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno. Me presento, soy estudiante doctorante de la Normal de Ecatepec. Pues es un gusto conocerles. Siento mucha emoción en el hecho de escucharlos porque creo que el pretexto de que estamos aquí es porque estamos preocupados por un algo, ¿no? Mi pretexto de querer entrar a este espacio es porque iban a hablar de miradas y reflexiones en torno a los procesos pedagógicos y educativos. Y pues si bien yo soy alumna de una licenciatura de escuela normal, maestría en escuela normal, doctorado en escuela normal, y realmente ahora ya que estoy en servicio, soy docente frente a grupo de nivel preescolar. Tengo una docente en formación de una escuela normal. Entonces, me llama mucho la atención cómo pues ustedes nos comparten todas estas experiencias que van teniendo en este proceder de formar docentes y que yo desde niña quería ser docente. No con el sueño de que yo iba a vivir en un castillo, como yo pensaba que todos los maestros vivían, por un nivel económico que se pensaba que era bueno.
Pero realmente, pues sí, ahora que estoy yo de este lado en un nivel doctoral, ya con una experiencia donde cuestiono a cómo estamos significando a los alumnos al día de hoy, pues me voy con esta experiencia en donde me gusta el lugar en donde estamos cuestionando todavía el acompañamiento que tenemos para formar docentes, pero considero que también es un proceso muy normativo en el que al día de hoy, pues los alumnos que están en formación, pues siguen teniendo. Dentro de estas experiencias, pues sí quisiera compartir algunos ruidos que a mí me hacen, en el sentido de que mandan a los docentes en formación a practicar a las clases, pero que no hay un acompañamiento en sí. eh, los asignan en una institución y entonces ellos dan clases a la idea que pues ellos van construyendo con las clases que tienen en las escuelas. Entonces, en este acompañar, ya una vez que ingresas al sistema educativo, pues te das cuenta que la realidad es completamente alejada y que muchas veces considero que ya una vez que estás en tu trabajo, pues ya es una responsabilidad propia de que hay niños a tu cargo, de que ya no es que te van a evaluar por parte de una normal para ver si estás haciendo bien o no tus prácticas. Entonces, en el momento en el que tú como docente comienzas a tener esa responsabilidad frente a alumnos, que considero pues es una fibra muy delicada, pues te das cuenta que hay muchas bases en las que a veces no hay un acompañamiento en sí. Entonces, pues a mí sí me generan muchas dudas en ese sentido, porque entiendo que pues obviamente los programas van cambiando, que los planes de estudio de las escuelas normales van cambiando, incluso hasta si identificamos las mallas curriculares no sean las de ahora, por ejemplo, ¿no? Pero considero que este acompañar a veces es un tanto delicado porque cuando ya estamos frente al grupo, entendemos esta importancia de enseñar, a lo mejor metodológicamente, conocemos muchos tipos o estilos o formas de una escuela tradicional o ideas tradicionales que nos van constituyendo o formando para ser docentes, pero que realmente ya una vez que hablo de mi experiencia, estando implicada en un trascender de de colonizar mis ideas, pues me aperturo a que ahora es importante no solo formar a docentes a partir del deber ser metodológico, pero creo que Bertelli, por ejemplo, en conocer a nuestras escuelas, hablando desde una mirada etnográfica, pues nos abre muchas puertas a escuchar a quienes estamos formando, porque también hay muchos alumnos que a partir de su propia historia implica por su forma de ser o con sus futuros alumnos y construir su propia forma o estilo de enseñanza. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Sigo todavía buscando a lo mejor pues más espacios donde yo pueda aprender. Me llama mucho la atención que a pesar de que a lo mejor no hablaban tanto de una educación normal, pues y esto de hablar de que estamos, bueno, de que nos compartían contextos de España, pues a pesar de que pues estamos muy alejados y que buscamos muchas formas otras de comprender realidades, se comparten las mismas a pesar de que no estamos en el mismo contexto. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Pues miren, el tiempo se nos ha agotado, entonces no me queda más que darle las gracias por haber aceptado estar en esta mesa a José Luis Lupiáñez, Eduardo Carrasco, Vero, como le digo de cariño, Vero Mata García. Entonces, agradezco también a los maestros que nos acompañaron el día de hoy, que pues me hubiera gustado escuchar sus voces, ¿verdad? Porque ese es lo más rico que se da. Pero no sé si quieran cerrar con alguna reflexión pequeñita, ya nada más, ¿alguien quiere mencionar algo?
Yo solo quiero daros las gracias de nuevo por haber contado conmigo. Sí, siempre que tú me llames, tú ya sabes que me vas a encontrar para lo que se te ocurra. Y ha sido un gusto poder charlar con Verónica y Eduardo. Son dos personas muy interesantes con las que ojalá tengamos oportunidad de, delante de un café, seguir charlando de algunas de estas cuestiones. Pues tú nos dices cuándo y nos vamos a Granada, ¿verdad? No hay ningún problema. Sin problema. Después de diciembre, porque ahora está en... Así es. Yo también agradecerte mucho, Leti, el espacio, agradecer a los compañeros la escucha y también el encuentro con ellos. Es muy agradable siempre encontrarse con personas que están preocupadas por todo esto que uno también anda preocupado. Y bueno, pues estamos para servirles a los compañeros que están escuchando. Ahí andamos, ¿no? Y cualquier cosa que se requiera, pues ahí estamos para servirles. Gracias a todos. Muchas gracias, Vero. Eduardo. Sí, también darle las gracias a ti, a los profesores y un poco reflexionar sobre lo que dijo la estudiante. Había una estudiante de posgrado mía que estaba conectada y por más que le puse en el chat con toda mi autoridad que preguntara y opinara, no quiso. Pero dijo que le hacía mucho sentido. Y yo creo que en la medida que conversemos y compartamos y surjan las ideas, da. La última noción que le estaba dando vuelta es la de hospitalidad, ¿no? Esa capacidad de ser hospitalarios en el sentido de dar el espacio y la garantía al extranjero, al otro, para que ponga la idea y desde ahí construir, ¿no? Eso, así que muchas gracias por el espacio, aprendí harto hoy día y, y recarga energía. Pues muchas gracias, gracias al público que nos acompañó, a nuestros compañeros maestros. Y bueno, este espacio, como es, la idea es reflexionar sobre los procesos de transformación educativa. Sí. Gracias, de verdad, mi agradecimiento.